Es el momento de recibir a Verónica Miranda y Natalia Argencio a propósito de lo que está ocurriendo. De verdad, ¿qué está ocurriendo en el Sanatorio Canzani? A ver si nos dan claves para entenderlo. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. El Pacheco. Es verdad, Verónica. ¿Cómo andás? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, Alejandro. Verónica Miranda me estaba contando que ella trabaja en la órbita del Pacheco, que es el lugar donde yo nací. Correcto. ¿Verdad? Allá en la calle Agraciada. Y en tu caso, Natalia, vos sí trabajás en el propio Canzani, ¿no? Sí, soy delegada de TCS y soy supervisora de una unidad que funciona en el Canzani. Bueno, también tengo historia con el Canzani, porque yo llevaba a mi hermano cuando yo tenía 12 o 13 años. Estaba en el liceo, en primero o segundo. O sea que ponele entre los 12 y los 14 años llevaba a mi hermano Marcelo, que es uno de mis hermanos chicos, de mañana tempranísimo a que se atendiera con el odontólogo en el Canzani. Entrábamos por San Martín, me acuerdo, nos tomábamos el 156, nos bajábamos ahí. Y sé que era muy temprano porque cuando volvíamos, yo aún así me acostaba a seguir durmiendo. Así que era súper temprano. Y eras muy adolescente. Muy claro, entre que dormís, pero bueno, tus padres te mandaban porque estaban trabajando, tenés que asumir esas tareas, esas responsabilidades de hermano grande. Y mi hermano chico, Marco, que nació en el 83, que tiene edad para ser hijo más que para ser hermano, iban a hacer el Canzani y un incendio de apuro, una amenaza, bueno, hubo incendio, no sé qué, obligó a que a mi mamá y a muchos otros lo trasladaran de apuro y naciera acá al lado en el Beizo. Correcto. Hoy día del Colegio José Pero Varela. Bueno, a la corta o a la larga, salud pública, todos, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, en ese contexto, hay un asunto que a mí me gustaría, muchachas, que nos expliquen. Yo les voy a pedir una tarea difícil, porque ustedes están inmersas en un reclamo, en una lucha, en una reivindicación. Y cuando uno con todo derecho está en el marco de una lucha, de un reclamo, de una reivindicación, tiende a ver, repito, con todo derecho, las cosas desde esa perspectiva, ¿verdad? Sí, correcto. Después, sí, pasa, necesariamente va a haber otras personas que están en la perspectiva que llamémosle es opuesta, y después de la sociedad en su conjunto, que no necesariamente ni uno ni otro, un poquito de allá y un poquito de acá, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, por eso les pedí una tarea un poco ingrata, porque les voy a pedir que hagan esfuerzos supremos para ponerse en un lugar no objetivo, porque por obvias razones no lo es, pero sí lo más imparcial posible, acerca de narrar el cuentito, dónde estamos parados, cuál es el asunto que está ocurriendo en el Canzani y por qué a ustedes, los trabajadores de la seguridad social en general y del Canzani en particular, les preocupa tanto. Bueno, Alejandro, mira, nosotros te contamos así. Tenemos una responsabilidad histórica con los servicios de salud de asignaciones familiares, que fueron, como ya lo dijimos en otras oportunidades, una construcción del movimiento sindical. Cuando en nuestro país no todo el mundo tenía acceso económico para tener un prestador, ¿verdad? Entonces, los trabajadores de otrora, atentos a las necesidades del pueblo, sensibles, visionarios también, generaron las prestaciones concretas de las asignaciones familiares para la atención de sus esposas e hijos. Allí nació, se creó la segunda maternidad del país, pero no solamente la segunda maternidad del país, sino lo que fue modelo a nivel latinoamericano, que son la atención a la discapacidad a través de lo que se llamaba departamento médico quirúrgico. Nosotros estamos diciendo hoy que en el siglo XX nuestro país tenía resuelta la discapacidad, la atención a la discapacidad a través de la seguridad social, los servicios de salud que prestaba el BPS. A todos los discapacitados tuvieran o no prestador. Entiendo. Lamentablemente en el siglo XXI, en este momento, la discapacidad en nuestro país no forma parte de una política de Estado. La discapacidad la atendemos a través de la filantropía, con las alcancías, con las colectas que hacemos solidarias, y se fue desmantelando a raíz de, obviamente, el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero que no cubre esta contingencia social, porque todos sabemos, lo dijimos la vez pasada cuando estuvimos también contigo en Esta Boca es Mía, sí, que el padre de uno de los chiquitos que nosotros atendemos lo dice con mucha claridad: el Sistema Nacional Integrado de Salud es bueno, es muy bueno, pero cuando vos estás sano, cuando tenés una discapacidad tan severa como los niños que nosotros atendemos,
el Sistema Nacional Integrado de Salud no da respuesta a la discapacidad. Entonces estos niños quedan con una atención que no es la de calidad, la oportuna y con todo lo que necesitan para tener una mejor calidad de vida y sobre todo una inserción social acorde a las posibilidades que el país le tiene para ofrecer. Por acá viene un poquito nuestro reclamo, y nosotros decimos que nosotros trabajamos fuertemente para la construcción de este sistema, pero este sistema nosotros lo visualizamos ya desde el 2008 como trabajadores de la Seguridad Social, que nuestro aporte máximo a la construcción de este sistema venía por nuestros mejores saberes, que eran las especialidades a la discapacidad. Sin embargo, el directorio del BPS hoy no está poniendo el énfasis donde lo tiene que poner, no está diligenciando todo lo que tiene que hacer para profundizar y brindarle a la población esta cobertura en la contingencia de vulnerabilidad social como son los discapacitados, y va por la vía de la omisión, desmantelando servicios, y nosotros estamos fuertemente preocupados. No es un tema corporativo, lo seguimos diciendo, obviamente que como trabajadores tenemos inconvenientes en esta transformación, pero más allá de los inconvenientes como trabajadores, nosotros tenemos un problema social muy grande, una responsabilidad histórica muy grande, y vamos a defender los servicios de salud del BPS dentro de la órbita de la seguridad social de cara a lo que el país está necesitando. Y en ese contexto, yo les escucho, ¿hay riesgos de que, porque también sobre esto hay distintas visiones y distintos relatos, distintos discursos, pero ¿alguien ha planteado cerrar el Canzani? No, plantear, hoy en día nosotros queremos sacar, que se diluya, digamos, la idea de cerrar el Canzani, porque fue la pelea que dimos hace 2 años, en el 2015, cuando un grupo, un staff gerencial del directorio del BPS dio esa orden de cerrar el Canzani. Nosotros, tuvimos una lucha de 110 días de los trabajadores y logramos tener una instancia de 1 mes de negociación en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, donde participó ACE, participó la TCS, o sea, nosotros los trabajadores, y participó el BPS. En ese mes de trabajo, de negociación, de diálogo, se logró dilucidar, digamos, esta idea de cierre, y todo lo contrario, se hicieron 4 puntos por los cuales se debía transitar a partir de este momento, que es el acuerdo que nosotros estamos reivindicando, es el acuerdo que queremos que se cumpla, y es lo que el directorio hoy no ha cumplido. El 26 de abril del año 2016, el Ministerio de Salud Pública laudó el potenciamiento del Sanatorio Canzani como unidad de internación del CRENADESER. Laudó el desarrollo de la policlínica de alto riesgo materno-infantil con un enfoque para la atención de la vulnerabilidad social, para esas embarazadas que hoy no están teniendo la atención que necesitan a través de ACE. Entonces, también el Ministerio solicitó el desarrollo de un proyecto de rehabilitación integral, y por supuesto que dentro de esos puntos estaba el cierre de la maternidad, porque en ese momento el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Ejecutivo Nacional, consideraban que el país necesitaba una maternidad única, y bajo esa óptica decidieron cerrar la maternidad del Sanatorio Canzani, que fuimos, digamos, antes de estos pasos del Sistema Nacional Integrado de Salud, fuimos la segunda maternidad del país. Pero hay algo que me gusta poner el acento, que es un poco lo que decía Verónica. ¿Cuál es el rumbo de la salud dentro de la seguridad social? El rumbo es lograr trabajar en la profundidad de esa cobertura que no está siendo prestada por ningún prestador del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es la profundidad de la atención que requieren las personas con defectos congénitos, con enfermedades raras, que se encuentran en esta vulnerabilidad social. Requieren una atención a través de equipos especializados, requieren una atención no solo del médico que haga una cirugía y cierre, por ejemplo, un labio cuando hablamos de los labios leporinos. Sí. No se trata de eso, se trata de la atención especializada del equipo de ortodoncistas, del equipo de psicología, del equipo de asistente social, de fonoaudiología. Cuando hablamos del saber, hablamos de la importancia que en un país tan chico nos demos el lujo de tenerlo, o sea, y de desarrollarlo. No podemos permitir, que es lo que estamos luchando nosotros, que esta idea se diluya y se desmantele. O sea que
volviendo a la pregunta que hiciste al principio, no estamos hablando del cierre del sanatorio Canzani. Lo que estamos hablando es del desmantelamiento encubierto que hay de todo lo que tiene que ver con el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Bueno, a propósito de eso, es crenadecer, ¿no? Sí. A mí me gustaría que en dos palabras nos cuenten, porque yo supongo que para muchas personas en esta sigla se les va la vida entera, ¿verdad? En cuanto al el valor y la importancia que tiene. Y después, un poco volviendo a la charla anterior, para grandes mayorías es una sigla hasta difícil de pronunciar, sin saber muy bien qué aporte tiene y qué alcance. ¿Se animan a contarnos de qué hablamos cuando hablamos de Crenadecer? Sí. Cuando hablamos de Crenadecer, es una sigla, Crenadecer, Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Refiere a esa sigla. Como te decía anteriormente, nuestro país en el siglo XX tenía resuelta toda la discapacidad a través de la seguridad social. A partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, se visualizó que podríamos ser centro de referencia nacional de algunas patologías, y se decretaron 6 patologías que íbamos a ir atendiendo. Una de ellas es lo que la población conoce como piel de cristal, epidermólisis ampollar, que se llama. Y esto, por ejemplo, es un debe muy grande que nosotros tenemos, porque tenemos una ordenanza ministerial que nos mandata a ser centro de referencia, y sin embargo, por ejemplo, en el BPS hace un año que se jubiló la dermatóloga y que no la han repuesto. Fíjate que tenés una ordenanza del ministerio, sos referencia nacional para los pacientes que padecen esta patología, pero no tenés el dermatólogo que los tiene que atender. ¿Quién debería contratarlo, el BPS o el ministerio, por decir algo? No, el BPS, los servicios de salud del BPS están en la órbita de la seguridad social, y nosotros decimos que tienen que seguir en la órbita de la seguridad social, porque tiene que estar amparado es una contingencia social la discapacidad. Ese es un tema, que acabo de preguntar, ¿es un tema de debate o de enfoque en estos asuntos? No, es decir, no debería ser, porque si el ministro Basso es el encargado de delinear políticas públicas en materia de salud y ha hecho una ordenanza que nos referencia como centro de referencia, y por otro lado hizo un acuerdo con el BPS, nosotros, y hace de potenciamiento de este sanatorio y de estas áreas, nosotros podríamos debatir de todo, porque a los uruguayos nos gusta debatir, pero el ministerio ya laudó este tema. BPS, disculpen mi ignorancia, pero yo podría decir, bueno, si el ministro resuelve que yo tenga que hacer esto, bueno, el ministro debe encargarse de financiar esto. ¿Se entiende? Sí. El BPS es una cosa y el Ministerio de Salud es otra. Sí, los servicios de salud de asignaciones familiares siempre fueron los servicios de salud en la órbita de la seguridad social, y los recursos son los mismos recursos si salen de rentas generales, con lo que se atiende de un lado o se atiende del otro. Lo interesante de todo esto es que Crenadecer, ¿desde cuándo existe entonces? Desde el año 2014, donde se lauda la ordenanza, en realidad. Existe, la atención a los defectos congénitos, como decía Verónica, existe desde la ley de Consejo de Salario de 1943. O sea, esa es la acumulación de saberes que nosotros hoy estamos resaltando. ¿Qué pasa Crenadecer en sí? Crenadecer es una construcción que surge acompañando la ley 18.211 con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde estos servicios de salud del BPS tienen que redireccionarse y ver cómo se insertan en base a las necesidades que no están siendo cubiertas. Y ahí es la importancia de poder entender esto que tú estabas preguntando: ¿a quién le corresponde pagar? ¿A quién le corresponde cubrir? El Ministerio de Salud Pública, lo que como autoridad sanitaria nacional, lo que cumple su función, es una función rectora, es una función de dictar todas las políticas sanitarias del país y controlarlas. Esa función de policía sanitaria que hoy lamentablemente está siendo muy débil. ¿Por qué? Porque si el ministro como autoridad, como rector, lauda y dice que el BPS se encargue de cubrir las contingencias de salud relacionadas a los defectos congénitos a través de este centro de referencia y brindar la asistencia a todos los ciudadanos uruguayos, independientemente de la mutualista o del efector de salud que tengan, pero el BPS por otra parte no lo cumple,
Entonces ahí es donde estamos en un difícil transitar, que es donde la coyuntura que hoy nos lleva al conflicto. Si me permitís, Alejandro, a mí me gustaría debatir un poquito esta idea, porque una cosa es visualizar al BPS como banco de previsión que recauda y paga determinadas prestaciones, y otra cosa como instituto de seguridad social, porque el Instituto de Seguridad Social justamente genera prestaciones que no son meramente económicas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, dentro de eso están las viviendas de los jubilados. Vos podrías decir, ¿por qué no se ocupa el Ministerio de Vivienda? Claro. Bueno, son contingencias sociales. No. Lo que pasa es que hay un matiz en este buen ejemplo que vos ponés a la pregunta que hice, porque supongamos que el ministro de Vivienda dice... BPS, vos ahora tenés que hacer tantas viviendas. Entonces, en ese contexto, a mí me resuelta por lo menos de recibo la pregunta, que alguien le diga, bueno, pero si vos ministerio me decís a mí, o vos Banco Hipotecario, o vos Agencia Nacional de Vivienda me decís a mí que lo haga, dame recursos para poder hacerlo. Acá parece que da la sensación como que no estuviera claro quién manda a quién y de dónde vienen los dineros para hacer tal o cual, brindar tal o cual prestación. Probablemente a nivel del Ejecutivo no se sepa de quién viene, pero todos los ciudadanos sabemos que los impuestos los pagamos nosotros y la plata viene siempre del ciudadano. Depende a quién se la dirigencias para ver cómo la gasta, pero los dineros son genuinos del pueblo. Los pones en esta canasta, lo pones en la otra, pero la verdad de la milanesa es que la vulnerabilidad social, la discapacidad en nuestro país está atendida hoy por la filantropía. Ajá. Y que históricamente fueron los servicios de salud de asignaciones familiares, o sea, una prestación social. Pero eso no se contradice lo que vos decís con el hecho de que ahora existe y antes no existía Crenadecer, digamos. No se contradice, al contrario, nosotros pensamos que el Crenadecer tiene que ser un lugar en construcción también, así como el sistema está en construcción. Y siempre cuando los trabajadores intervenimos en que se generara el Crenadecer, nosotros siempre dijimos quién es el BPS para decir cuál patología es más importante o cuál es menos importante. Imagínate que si tú tenés un niño que te nace con una piel de cristal, vos decís, qué suerte, tengo cobertura. Y si te sale un niño con una parálisis cerebral, ¿qué decís? Ay, qué lástima, no tengo cobertura. ¿Quién determina qué niño está en la órbita? Entonces, nosotros miramos este proceso como un proceso en construcción, porque eran 6 patologías en principio. Algo así como arrancamos con 6. Y a ver si voy siguiendo bien la historia. Resulta que íbamos a arrancar con 6 para crecer. Ajá. Y resulta que lo de las 6 incluso está corriendo riesgo. Sí, está corriendo riesgo. No, porque me apoyo en eso que dijiste de la dermatóloga. Está corriendo riesgo. O ya se fue designada la dermatóloga. No fue designada. Hace un año que los pacientes están siendo trasladados. Entonces vos decís, ¿somos centros? ¿A dónde son trasladados? Y algunos al Pereira Rosell y otros a su prestador, a pesar de que no es referencia en esa patología. Y a lo mejor para esa patología, pregunta desde la más absoluta ignorancia, pero a lo mejor esa patología no necesita de una institución en particular, sino que los distintos prestadores de salud están aptas para tratarla. ¿Y tú crees, Alejandro, que si eso hubiera sido así, el ministro no lo hubiera visualizado en su momento? Creo que el doctor Jorge Basso y el ministerio en general tienen las habilidades técnicas para determinar que estas patologías requerían una atención. Claro. Sí, porque si no la ordenanza no fue por la galería. Tiene que haber habido un estudio del tema, ¿no? Creo que no estamos improvisando en materia de salud. Quiero creer que no estamos improvisando. No se está improvisando para nada, porque hay una realidad que nosotros vamos transitando por diferentes momentos históricos, ¿verdad?, que acompañan ciertas tendencias desde lo que son las modalidades de gestiones sanitarias. Entonces, antes se estilaba, para decirles algo, a los hospitales con salas gigantes, con una cantidad de camas. Luego se consideró que había que evolucionar, que no era bueno que estuvieran todos juntos, que no era bueno que estuvieran... Entonces, este ejemplo es un poco grosero, pero sí, para demostrar sí. La evolución. ¿Qué pasa hoy con esto de la atención que necesitan los pacientes con defectos congénitos? Cuando hablamos de equipo, y quiero reiterar, acá no se trata de que el paciente que sea de Bella Unión tenga que venir a instalarse, a vivir a Montevideo porque el Crenadecer está en Montevideo. No. Lo que tiene que hacer, se tendrá que coordinar,
va a ser dirigido el tratamiento aquí en este centro de referencia, pero este paciente va a venir con una asiduidad que la considere el equipo médico tratante, ya sea una vez por mes, cada 3 meses, cada 6 meses, acorde a las necesidades de su patología. Pero todas las contingencias de esa patología van a ser cubiertas por este centro de referencia. Cuando hablamos del centro de referencia, me gusta poner las 3 patas sobre la mesa y que la gente vea la continuidad y la longitudinalidad que tiene la atención. Todos los pacientes, todos los recién nacidos en el Uruguay, que es algo que siempre estoy repitiendo, porque fue una voluntad política, porque fue un decreto del Poder Ejecutivo, a las 40 horas de vida todos los niños reciben un pinchazo en el talón, y ese pinchazo le permite la detección precoz de más de 20 patologías, de muchos errores innatos del metabolismo, que son patologías asintomáticas, pero que con un diagnóstico oportuno tienen una prevención que le va a permitir un desarrollo y una calidad de vida excepcional. Algunos de estos pacientes que son diagnosticados pasarían a atenderse justamente en la otra pata del CRENADESER, que es el DEMEC y el policlínico, donde están estos centros de referencia en la parte ambulatoria, ¿no? Que es donde en el DEMEC, en el Pacheco, en Agraciada y Asensio, y de requerir internación, se internan en el Sanatorio Canzani. De requerir cirugía, se operan en el Sanatorio Canzani. Ese es el ciclo asistencial. Cuando hablaban hace un rato de la epidermólisis bullosa, acá voy a hablar un poco más de lo técnico. Es sumamente importante frente a una situación de enfermedades raras el poder trabajar un tratamiento y poder ver. Los tratamientos no desaprenden solamente de los libros, sino que la evidencia te la va dando también la evolución de los pacientes. Cuando hablamos de enfermedades raras, como el caso de la epidermólisis bullosa, hay 15 casos máximo en el Uruguay. Si será importante la expertise desarrollada por un equipo que va a saber exactamente el tratamiento, va a ir viendo la evolución de ese paciente y va a hacer las indicaciones para que en Bella Unión, para que en Tranquera, para que en los diferentes rincones de este país pueda evolucionar ese paciente. Ustedes me dicen que ese escenario está corriendo riesgo en las actuales circunstancias. ¿Lo seguimos luego de la pausa? Perfecto. A propósito, además, me apoyo en el título que hoy publica Diario El País: profundizarán medidas en el ex sanatorio Canzani. Bueno, ¿en qué van a consistir estas medidas y esta profundización? A propósito, la SAC han anunciado que hasta el 31 de julio no hacen intervenciones quirúrgicas. ¿Eso que viene a ser una especie de alianza, la lucha de ustedes? ¿Lo viven así? ¿Es así eso? Sí, no sé si es una alianza, es una profundización del problema específico que están viviendo los anestésicos quirúrgicos en el BPS, a través de que el BPS no se sienta a negociar, rompe el diálogo y pretende avasallar derechos adquiridos por estos trabajadores, ¿no? Bien. Entonces, volvemos luego de la pausa. Aunque el BPS niega que pretenda desmantelar el ex sanatorio Canzani, el sindicato de este centro cree lo opuesto. Profundizará medidas de protesta, lo que puede afectar la atención de los pacientes. Vamos a hablar de eso luego de la pausa y de un asunto que está implícito en esto. Me resulta muy raro. ¿Por qué sobre el mismo tema puede haber discursos tan distintos, no? Uno que dice, no estamos desmantelando, y otro que dice, sí, están desmantelando. Bueno, a ver, estamos con los trabajadores que nos van a dar su versión luego de la pausa. Y a propósito también de la nota que estamos teniendo en el marco del sanatorio Canzani, de la crisis que se está viviendo allí y de la, cito textual, profundización de medidas en el ex sanatorio. En efecto, va a ocurrir esto esta semana, muchachas. Estamos conversando, si alguien recién se suma, con Verónica Miranda y Natalia Argencio. Sí, de hecho ya fue decretado por la Sociedad Anestésico-Quirúrgica que a partir del día de hoy y hasta el 31 no se procesarán las intervenciones que estaban previstas para los pacientes CRENADESER. Eso por un lado. Por el otro, hoy a las 3... no es una contradicción esa. Resulta que nosotros estamos armando todo esto para los más débiles, para los que menos tienen, para los que sufren la angustia terrible de tener a un hijo enfermo y encima de una enfermedad rara, ¿no? Y yo armo esto. Cuando digo yo, estamos hablando, siempre es un proceso colectivo histórico, ¿no? ¿No es cierto? De acumulación de fuerzas y de necesidades. Se genera esto, ¿no? Y resulta que, ¿cómo lo resuelvo? Justamente a esos más débiles, dejándolos sin atención. Disculpen, para mi gusto luce como una contradicción. Sí, puede parecer una contradicción si miramos el día de hoy.
si sacamos la foto del día de hoy parecería una contradicción. Si nosotros estamos mirando con perspectiva, que es la idea que nosotros tenemos, más que una contradicción es una puja por un interés colectivo de superior jerarquía. Nosotros podemos postergar una operación del día de hoy si logramos negociar con el directorio, con el Ejecutivo Nacional, con todas las fuerzas vivas del país, que este sanatorio, tal cual lo dijo el ministro, tiene que potenciarse y tiene que potenciarse con todo el desarrollo de todas sus capacidades de cara a la población, y que no puede darse el lujo en nuestro país de vivir discutiendo políticas públicas y sobre todo no ejecutarlas. Entonces, sí, parecería una contradicción, pero para nosotros es todo lo contrario. Es una puja constante del movimiento sindical y todos los trabajadores de nuestro país involucrados para que esto se consolide y deje ser una discusión permanente entre los uruguayos, que nos encanta debatir, nos encanta juzgar y prejuzgar, pero que cada uno en su métier tiene que saber de qué está hablando. Nosotros tuvimos 110 días en nuestro país discutiendo en todas las órbitas del Ejecutivo Nacional qué pasaba con los destinos de estas prestaciones. Y el ministro de Salud laudó. El Ejecutivo Nacional, de alguna manera, laudó. Entonces, no nos podemos dar el lujo de seguir toda la vida discutiendo algo, pero sobre todo lo podemos, si quieren, discutir, tomar un café, hablar de lo que nos parece, pero ejecutar las políticas la tenemos que ejecutar. ¿Vos ibas a decir algo, Natalia? Nosotros necesitamos concretar significa, como dice Verónica, llevar a cabo esa política, llevarla a la tierra, llevarla al terreno a través de la difusión. No puede ser que la difusión sea a través de los medios, cuando un ministerio laudó, cuando hay un organismo estatal que debe cubrir estas contingencias de salud de la población, por lo cual, así como todas las personas saben que, por ejemplo, voy a hablar de una estrategia básica que hay en salud pública, que es la vacunación, entonces, cuando hay un caso de ciertas patologías congénitas, o sea, cuando hay un caso de defectos congénitos, cuando hay un caso de enfermedades raras, debería ya el sistema ya saber que tienen que dirigirlo a este centro. Entonces, eso es lo que está fallando. No hay instalado a través del directorio del BPS, bajo el control del Ministerio de Salud Pública, un sistema de referencia y contrarreferencia para que todos los pacientes puedan hacer uso del derecho que lo da la patología. La patología es la puerta de entrada a este centro de referencia. Eso es lo que estamos reclamando. ¿Cómo es posible que no tengan diálogo con el BPS, con su directorio? Me resulta extraño, francamente, sin picardía. Sí. Aunque podría hacerlo con picardía la pregunta, sí. Me resulta extraño que no tengan diálogo ustedes, la ATSS, Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, con el representante de los trabajadores, por ejemplo. Se supone que es el representante de ustedes allí en el directorio, ¿no? Lo que no significa tener siempre la misma opinión, bueno fuera, pero bueno. No, pero nosotros no es que no tenemos diálogo con Ramón Ruiz, todo lo contrario. Y que Ramón no está alineado con las propuestas de ustedes, más bien está con la mayoría del directorio. ¿Cómo es eso? No creemos eso, ¿eh? Nosotros en el movimiento sindical las cosas las laudamos, como todo, los problemas de casa los laudamos en casa. Nosotros participamos asiduamente en la mesa representativa nacional, y allí laudamos estos temas. Cuando nosotros estuvimos en la discordia por el cierre intempestivo del Canzani, todo el movimiento sindical aunó filas para la defensa de estos servicios, y creemos que allí no tenemos ningún punto de controversia con Ramón. Claro, él ocupa un lugar en la organización que no es el que ocupamos nosotros, y por lo tanto sí. nosotros no visualizamos ningún Pero punto hay diálogo, ¿se reúnen cada 10, 15 días, una semana con la gente del BPS? No, con la gente del BPS desde octubre, por los temas vinculados al sector salud, no tenemos diálogo. Porque se ha dicho por parte de la gente del BPS, de las autoridades del Banco de Previsión Social, que el diálogo no está cortado, ¿no? No, para los demás temas. Nosotros estamos diciendo que el BPS está fingiendo demencia con los problemas de salud, porque obvio que el diálogo no está cortado, porque el Instituto de Seguridad Social atiende muchísimos temas vinculados a todas las órbitas de la vida del ciudadano, y nosotros como sindicato estamos vinculados a todos estos problemas, y nosotros tenemos vocación de diálogo como sindicato. No es que me llevo la pelota para mi casa, no me atendés este problema, me voy y no dialogo. Estamos dialogando, estamos negociando un montón de cosas de la seguridad
seguridad social. A ver Pero si en sigo bien materia la de ruta. salud, o el BPS no se O sea, sienta. estamos dialogando, pero sobre este tema no. Sobre este tema no. Entonces por eso es que uno dice una cosa y otra dice otra claro, cosa. No estamos dialogando. Sí. Quizá habría que precisar sobre este Claro, tema. sí. Y a su vez el BPS debería decir, estamos dialogando, más sobre este tema Más no. sobre este tema no. Nosotros dijimos el otro día en una nota, porque claro, uno dice algo, el otro dice quién miente. Nosotros decimos, Rosario hoy está faltando a la verdad con propósito de engaño. Estás hablando de la directora. Estoy hablando de la directora Rosario Boys. Está faltando a la verdad con propósito de engaño, sinceramente, porque dice, estamos dialogando, sí, pero de otros temas. Pero del tema salud, el tema que nos convoca, no estamos dialogando. De hecho, ¿cómo será que no estamos dialogando? Que fuimos a la DINATRA y se nos verbalizó, concretamente está en actas, que el BPS con este problema de los trabajadores no iba a negociar con el sindicato, sino con cada uno a uno. Hace muchos años que nuestro país dejó de vivir ese problema de negociar uno. No entiendo. Uno a uno, mira, Alejandro, es así de fácil. Si vos me caes bien o no te quejas o no pones piedras en el camino, quédate tranquilo, yo a vos te dejo trabajar 12 horas por semana. Ah, si vos tenés problema, no, vos 30, sí o sí, firmá acá o te vas. Entonces en el BPS, en el Instituto de Seguridad Social, rector en materia de seguridad social, hoy tenés en la misma área trabajadores médicos que trabajan 2 horas por semana. 2 horas por semana. Están los que trabajan 15 horas por semana. Están los que trabajan 18 horas por semana. Bueno, pero ¿no será que el que trabaja 2 horas por semana es porque se le necesita en la semana 2 horas? Y el que trabaja 18 porque se le necesita a ese 18 horas. No nos cabe la menor duda. El problema es que a los sería ginecólogos se les ofrece 30 no porque se los necesite. La ciudadanía está diciendo, bueno, tienen a los ginecólogos durmiendo de guardia. Sí, bueno, ahora van a dormir la siesta. Porque no es justamente la controversia que tenemos con el BPS. No nos sentamos a armar el proyecto de potenciamiento, pero sí imponemos a los trabajadores regímenes laborales que se contradicen con la necesidad del país. Entonces, perdón, porque me parece que ibas a decir algo. La situación de los ginecólogos. Natalia, les recuerdo, es enfermera y trabaja en el propio Sanatorio Canzani. Sí, soy supervisora. Verónica integra la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, que es el tema Canzani y muchos más también, ¿verdad? Para que la gente ubique los roles de ustedes. Justamente este tema del 1 a 1 que hacía referencia Verónica habla de la poca visión o la falta de perspectivas que está teniendo el BPS para llevar a cabo ese potenciamiento que dicen que se está cumpliendo. Cuando surge el acuerdo del 26 de abril del 2016, que el Ministerio de Salud Pública dice estos 4 puntos, potenciar, desarrollar la policlínica de alto riesgo y cerrar la maternidad entre ellos, el BPS comienza ¿cómo? Cerrando la maternidad. ¿Pero qué hace? Cierra la maternidad, pero deja a todos. O sea, no reestructura servicios y ahí fue que empezó la problemática. La problemática de los ginecólogos no empezó ahora. Empezó el 1 de junio del año 2016, cuando el BPS, bajo una política de gestión totalmente ineficiente, asumo la responsabilidad de decir eso, porque si tú dejas a funcionarios sin función, no se trata de la responsabilidad del funcionario. Y no obstante, que no es solamente el derecho vulnerado del trabajador, sino la vulneración que se está haciendo a la ciudadanía en general, porque se está gastando dineros públicos en salarios y no se está brindando las prestaciones de salud que deberían estar brindándose. ¿Entendés? Esa controversia es muy compleja de poder entender. Entonces, los ginecólogos quedaron sin función y los servicios de la unidad de medicina embriofetal y perinatal que nos dedicamos, que es donde trabajo yo, a lo que es la detección del riesgo de alteraciones cromosómicas y el diagnóstico precoz de malformaciones, y por otro lado la policlínica de alto riesgo social materno-infantil que atiende embarazadas con situación de vulnerabilidad social, donde deberían ser reinsertos estos ginecólogos que estaban, algunos, ¿verdad?, de los que estaban en la guardia de la maternidad, deberían reinsertarse y trabajar allí. Hay muchos ginecólogos especialistas en el diagnóstico prenatal, especialistas en la atención de estos pacientes, y hoy en día el directorio está viendo, cuando tú dijiste, deberían de cumplir esa carga horaria. Bueno, acá hay una falta de respeto también hacia los trabajadores. Estamos hablando en algunos casos de trabajadores que tienen una expertise para el diagnóstico prenatal, que recibimos pacientes con hallazgos ecográficos de todo el Uruguay.
Y acá el directorio le está diciendo, tenés que cumplir las 30 horas, sí o sí, o te vas. Ya tenemos 2 renuncias, con ese 1 a 1 que decía Verónica. Me ibas a decir algo, pero quiero antes dejar una pregunta. A ver, recordemos, a ver si sigo bien la película, que ese acuerdo, o sea, esa nueva ruta que iba a tomar el Canzani fue, digamos, fruto de una primera intención de cierre, que a ver si voy bien, que de alguna manera fue detenido. Sí. Y con una intención de, bueno, juego yo con las palabras, ustedes me corrigen, barajemos y demos de nuevo. ¿Qué cosas sí nos vamos a dedicar a hacer? ¿Cuáles ya no? Porque de verdad no tiene sentido y puede ser hasta incluso una mala noticia para los pacientes. A ver si entiendo. En ese aspecto hubo un acuerdo, digamos, maternidad, bueno, quizás ya no el Canzani debe ser una maternidad. ¿Voy bien en lo que digo? Sí, vas correcto. Ahora, vas correcto. sí desarrollemos, instalemos, ampliemos y profundicemos otros asuntos. Crenadecer parece ser como muy central en todo este tema. Ese aspecto es el que ustedes evidencian. No solo no ha ocurrido en cuanto a la proyección y profundización, sino que incluso luce frágil hoy día. Sí, correcto. Es muy correcta tu lectura. A pesar de eso, tenemos que decir que nosotros sufrimos, para usar un paralelismo, dolores de parto al entregar la maternidad en esa negociación. Sufrimos dolores de parto porque éramos la segunda maternidad del país, con una calidad de asistencia que hoy día las embarazadas que recibían esa atención no la reciben en el prestador que están teniendo. Pero allí, por ejemplo, no hay CTI, ¿verdad, chiquilinas? Sí, no hay CTI, bueno, eso fue una manganeta también, porque estaban pero todos... Pero decirle a una mamá, anda a un lugar a tener un bebé donde no hay CTI. Pero el proyecto... Pará, pero no, con ustedes porque se pelean a ver cuál habla más. No, pero porque no me quiero ir del tema, porque te quiero contestar otra cosa. No hay CTI también por una manganeta, hay intereses creados, Alejandro, vamos a decir la verdad. En el mismo momento que nosotros teníamos presupuestalmente todo el dinero para la generación del CTI que se requería. Estaba presupuestado y aprobado por el Ejecutivo Nacional, no era un tema económico. Teníamos todas las instalaciones acordes, faltaban apenas algunas modificaciones. En el mismo momento que se nos dice que el CTI nuestro no iba, en el mismo momento se abrían 9 camas de CTI en un prestador privado. O sea, vamos a decir las cosas como son. Entiendo, ahí gana el privado ese, ¿no? Y gana el privado, pero decime, Alejandro, la maternidad del país se cerró con el pretexto de la maternidad única en el sector público, pero se están haciendo los partos a nivel privado porque el hospital de clínica no da abasto con los partos que tiene. Obviamente que no da abasto si lo teníamos nosotros. Y contrata camas al privado, o sea que se cerró por un lado y se abrió la canilla por el otro, porque se le sale más caro al Estado. Cuando vos decías quién paga, pagas tú, pago yo, paga Natalia, le sale más caro al Estado haber hecho esos partos en el Canzani y hacerlos ahora tercerizados al sector privado. ¿Y ese dinero que sale más caro que va a manos de privados? Correcto. Claro. La pregunta, 1 más 1 es 2. ¿Por qué los gobernantes estarían dispuestos con ganas de enviarle dinero a los privados? No, yo no entro en esa. Es una buena pregunta para traer a un gobernante aquí y hacerle esa pregunta. Yo no la voy a responder. Yo no la voy a responder porque obviamente que es capciosa. Yo no quiero entrar en temas que no quiero entrar. Yo vine acá a hablar... No querés entrar, pero lo pusiste arriba de la mesa este asunto, ¿no? Sí, claro. Sí, pero ¿por qué lo hacen? No quiero entrar tanto. Pero tú me preguntás por qué. Sí. Y yo el por qué no lo puedo contestar yo. Porque tendría que hacer conjeturas que no quiero hacer. El por qué lo tienen lo que lo hacen. No me lo digas, pero seguramente alguna hipótesis tenés, ¿no? Sí, tengo hipótesis, porque mira, te voy a decir esto que te lo quiero decir desde hoy. ¿Tú recordás la chiquita esa que le robaron la alcancía en la... Sí. Conocido por todos, seguramente tus oyentes. Le robaron la alcancía, la madre estaba juntando en las panaderías, en todos los lugares, para operar a su chiquita en una operación privada que le salía 200.000 pesos. Y además estaba juntando porque sistemáticamente la medicación que le daban en su prestador le salía, como no se la daban de acuerdo a lo que requería la patología, la madre la compraba y le sale 5.000 pesos por mes. 4 años tenía esta chiquita de nacidas, desde el día de su nacimiento se había contactado su patología. La atendía una neuropediatra que había sido neuropediatra del BPS.
Y la gerente de ese prestador, directora técnica de ese prestador de salud, es la gerenta del CRENADESER. Del DEMECI. Sí, del DEMECI. DEMECI, perdón, que si no la gente... Es lo que hoy se llama CRENADESER y que ayer fuera Departamento Médico Quirúrgico del BPS. Es el policlínico. Es el policlínico. Esta niña hacía 4 años, no que le habían robado la alcancía, que le habían robado los derechos, porque esa niña tenía que ser atendida en el CRENADESER, con todos los derechos, como se dice desde el primer día, con la medicación que requería, con la operación, todo gratuito, traslados, pañales, todo lo que esa niña necesitaba. Entiendo. Entonces, ¿qué hay ahí, Alejandro? Acá ¿Qué hay un dato intencionalidad hay? que usted lo ha mencionado muchas veces y tiene que ver con la decisión del ministro, que parece ir en la dirección de lo que ustedes entienden adecuado, ¿no? Esa decisión del ministro que han aludido tantas veces, ¿cuándo fue esa 26 de abril del 2016. 26 de abril del 2016. Y eso no ha sido cumplido. No. Alejandro, disculpe mi torpeza, pero ¿no hablan con el ministro, doctor Basso? Sí, mire, hablamos, lo que dijo, no hablamos con el ministro. ministro. ¿Y qué les dice Basso? Bueno, nos prometió, estamos a la espera de eso, una mesa para sentar al BPS a charlar con nosotros, pero se ve que no ha conseguido en la órbita del BPS ese espacio que él necesita para poder... Ahora le reiteramos, ya van 3 solicitudes que le hacemos de entrevista. El ministro no estaba en el país, llegaba hoy. Estamos aguardando esta semana que nos convoque. Nosotros mañana vamos a estar en senadores, en Comisión de Salud Pública del Senado, exponiendo esta problemática. Es necesario que esta problemática sea percibida como agenda política para poder encaminarse y para poder tomar una definición qué se va a hacer con estos derechos que están siendo vulnerados. El subsistema, hay una realidad con el sistema. Mañana, ¿en qué hora es eso? 15:30 en el Parlamento, Comisión de Salud Pública de Senadores. Hay una realidad que me gusta a mí dibujarla un poco. El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene ciertas características, como porque es una construcción, ¿verdad? Entonces cuando uno va construyendo algo va viendo qué le va bien y qué le va mal. Una de las debilidades que tenía era justamente la debilidad de la rectoría. Es uno de los 3 problemas más importantes que tenía el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se estudió en la Escuela de Gobierno de Salud Pública en el año 2013. Yo participé de esa primera formación que dictó el Ministerio de Salud Pública, donde nos juntamos todos los del subsistema público, mandos medios, todos los que estábamos, digamos, pudiendo dibujar para buscar una salida a mejorar, ¿verdad?, la construcción de este sistema. Y uno de los problemas era esa debilidad. Esa debilidad hoy persiste y es reconocida que en la honestidad que el Ministerio nos muestra, persiste esa debilidad. Entonces, hoy hay varios problemas, vemos los problemas que está teniendo ACE, también hacen referencia a esa falta de inspección, a esa falta de control. Este problema es un problema de debilidad de rectoría. Este es un problema que la rectoría debería estar más fuerte, si bien el BPS es un ente autónomo. Reitero, las políticas sanitarias son de resorte, de tenor, de resolución de la Autoridad Sanitaria Nacional. Y si me estamos casi en el fin. Sí, claro. Si me permitís, Alejandro, el día del paro, el 20, a la tardecita que estaba medio lindo el solcito pegando allí, fui hasta el parque con mis chicos a jugar un poquito a la pelota también con mi caniche, que se lo merecía. Y nos encontramos con una familia, con una chiquita en una silla de ruedas con el logo Teletón. Nos acercamos porque somos muy sensibles al tema para ver dónde se atendía, y nos dijo que hacía 3 años había pedido el ingreso a la órbita del BPS. Estaba su historia en el BPS, pero hacía 3 años que no la llamaban para su atención. Por eso nosotros estamos hablando que el problema no es cuántos se atienden hoy o qué operación hoy no se hace, sino cuántos no se están atendiendo y tienen todos los derechos, cuántos no se van a atender justamente por negligencia a la hora de hacer políticas públicas. Bueno, les agradezco mucho. En síntesis, las personas, los ciudadanos en general y los pacientes del Ay, ¿se Alejandro, les dice sanatorio o hospital? Sanatorio Canzani. Te quiero decir una cosa, si no será un problema corporativo, que nosotros estamos trabajando con los usuarios. Mañana la comisión del Senado vienen las madres del CRENADESER. Bueno, ¿qué cosa es una tienen que lucha saber de toda la sociedad? Justamente los usuarios porque se van a encontrar con medidas, con movilizaciones y con
menos servicios, ¿no? ¿Qué tienen que saber esas personas entonces? Sí, lamentablemente. En general lo saben porque están trabajando codo a codo con nosotros, que esta es una lucha por un bien común. No estamos mirando el árbol, estamos mirando el bosque, y que estamos dando una pelea que creemos que nuestro país necesita esta política social, y que tenemos que dejar de hacer política con la boca y pasar a hacer política con las acciones. Correcto. Bueno, ahí está Morín Valle, que voy a conversar con él ahora, así que le adelanta alguna cosa que de pronto quieran decirle bueno. Mañana, ¿sí? Muchas gracias. Gracias Verónica Miranda, gracias por el tiempo, saludos a los hijos y al caniche. Y Natalia Argencio, gracias, saludos a Bella Unión y Salto Natal. Muy bien, muchas gracias. Nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, un abrazo, Alejandro. Estuvimos conversando con ellas y poniendo junto a ellas La Mañana en Camino.